Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento en el que estés viendo este video. Bienvenido a nuestro canal del Profe del Agro, que en esta segunda temporada pues trae algunas innovaciones. La verdad es que me permití cambiar un poco la escena. Aquí pues espero que les gusten a ustedes los cambios. Pues vamos a salirnos un poquito de la escena de la cámara, de la escena de la presentación de PowerPoint. Quiero darle como un oxígeno, un nuevo aire a esta segunda temporada. Espero que les guste, ya saben si les gusta o si no les gusta, me lo dejan en los comentarios, que ustedes saben que soy muy juicioso respondiéndolos. Y bueno, les quiero dar la bienvenida, vamos a arrancar, hoy vengo con todo el tinto, todo el cafecito en mis venas para hablar de un tema bien interesante que es reproducción sexual en plantas. Pero antes les quiero presentar a una planta muy bonita. Ustedes saben que todas las semanas traemos una invitada especial y el día de hoy les voy a presentar a una orquídea maravillosa. Yo sé que la semana pasada se nos pasó nuestra invitada especial, pero valió la pena la espera porque el día de hoy les quiero presentar a una Phalaenopsis. Una Phalaenopsis es una orquídea justamente del género Phalaenopsis. Es esta planta que ustedes están viendo acá. Me perdonan que es un poquito grande. Tiene una flor muy bonita. Los insectos normalmente llegan aquí. Y esta estructura que ustedes ven aquí, una pepita blanca que ustedes ven acá, aquí es donde están los polinios. Es decir, todo el polen de las orquídeas, todas las orquídeas concentraron sus granos de polen en dos estructuras que son los polinios. Entonces llega el insecto acá, a ver si logro entrar el dedito acá, llega el insecto acá y se lleva los polinios pegados en el tórax. Yo no lo hago porque si no se me marchita la flor, pero se lleva los polinios pegados en el tórax, va y visita otra flor y entonces cuando visita otra flor, pues entonces mete los polinios y así es que se genera la fecundación. La verdad es que esta planta, para mí, la Phalaenopsis, la planta así grandota es tal cual como ustedes la están viendo acá. Es bien bonita, aquí tiene algunas cuerditas porque es que tratamos de mantener el escapo de esta flor, es larguísimo, puede medir unos 40, 50 centímetros, ya está terminando la floración en este caso, pero normalmente florecen 8 o 10 flores. Para mí, de las orquídeas, yo creo que es la flor más elegante que hay de todas, de todas. Entonces, bueno, después de presentar, bueno, es una planta adicionalmente que no es fácil de cultivar. De por sí la mayoría de Phalaenopsis vienen de laboratorio, porque el tema de la reproducción, justamente que es la temática del día de hoy de las orquídeas, no es fácil. Ya lo vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos de ejemplos de reproducción sexual en plantas. Pero con paciencia, yo siempre insisto que las plantas a uno le meten en el corazón el don de la paciencia, la virtud de la paciencia. Con paciencia logramos tener unas plantas así muy bonitas, muy florecidas. Y bueno, sin más, quiero arrancar de una vez con la temática del día de hoy, que es reproducción sexual en plantas. Bienvenidos. Para este tema es importante primero arrancar sobre la diferencia que hay entre lo que es la reproducción y la propagación vegetal en plantas. En este sentido les quiero mostrar unos ejemplos de propagación asexual. Vamos a trabajar dos términos, por un lado la reproducción sexual y por otro lado la propagación asexual. La propagación asexual es justamente cuando cogemos un órgano de una planta, como por ejemplo la papa, un diente de ajo y lo sembramos. Los estolones que bota la fresa, por ejemplo, también son un claro ejemplo de cómo se va reproduciendo la fresa. Una estaca de una rosa, por ejemplo, eso es propagación. En el caso de la propagación, nosotros no tenemos ningún tipo de intercambio genético, es decir, literalmente estamos clonando una planta. Eso es clonación. Nos llevamos, por ejemplo, en el caso del plátano o del banano, cogemos el colino, el vástago, lo arrancamos, un órgano de una planta, lo sembramos, pero es exactamente el mismo material genético, es la misma planta llevada a otro sitio. ¿Cuáles son las ventajas de la propagación asexual? Yo sé que lo vimos en clase, pero quería arrancar de lo último que vimos para comenzar con el tema de reproducción sexual y generar estas dos diferencias. Una de las ventajas de la propagación asexual en plantas es que genera muchos individuos de una manera mucho más rápida. A diferencia de la reproducción sexual, que son esas plantas que se reproducen por semilla, el frijol, la arveja, la habichuela, en las hortalizas, la lechuga, la selga, el tomate, bueno,
todo este tipo de plantas que empiezan por semillas se demoran un poco más porque tienen que germinar, empezar a formar todo su sistema radical, toda su parte aérea, y pues eso toma un poco más de tiempo. En el caso, por ejemplo, de la papa o en el caso del ajo, bueno, en el caso de estas maneras de propagar una planta, ustedes la siembran y se dan cuenta que a los meses ya pueden obtener un individuo de una manera mucho más rápida, no solo uno, varios individuos. Entonces, separando lo que es la propagación asexual de la reproducción sexual, en donde hay intercambio genético. En la reproducción sexual obtenemos individuos diferentes, mientras que aquí obtenemos la misma planta, la clonación de la misma planta, pues ya podemos entonces empezar a hablar justamente del tema de hoy, haciendo esta diferenciación entre lo que es propagación asexual y reproducción sexual. Hablemos entonces de la reproducción sexual. La reproducción sexual es justamente ese proceso en donde el polen llega al estigma de la flor y se genera un fruto, se generan las semillas. Nosotros nos vamos a enfocar principalmente en las angiospermas, como lo vimos en el capítulo número 1, porque digamos que las angiospermas son las especies que el hombre más cultiva. En ellas tenemos los cereales, en ellas tenemos las solanáceas, tenemos las frutas, las verduras, las hortalizas. La mayoría hacen parte del gran grupo de las angiospermas, que son estas plantas que tienen una flor vistosa, que generan fruto y por supuesto las semillas. En ese sentido, es importante que conozcamos cuáles son las partes de una flor. Por ejemplo, aquí arriba, ustedes van a ver lo que es el androceo y el estambre. Esa es la estructura masculina, que ya la vamos a ver ahorita un poco más en detalle. Ustedes pueden observar, por ejemplo, que tiene un filamento, un filamento que es esa estructura que mantiene la antera. En la antera es donde se produce el polen. El polen es el gametofito, la célula masculina, y por el otro lado tenemos al gineceo o carpelo. El gineceo o carpelo es toda esta estructura verde central de la planta, que está compuesta en la parte superior por el estigma, en la parte media por el estilo y en la parte inferior por el ovario, que es donde ya se da todo el proceso de fecundación del que ya vamos a hablar. Entonces fíjense cómo ya tenemos lo que es la estructura masculina, lo que es la estructura femenina. Tal vez hay que hablar del perianto. El perianto es la corola, está compuesta por la corola, que son los pétalos de la flor, toda esa estructura de los pétalos, y los sépalos, que es esta estructura verdecita que ustedes ven aquí abajo, es lo que nosotros también llamamos como cáliz. En algunas flores se presentan nectarios. Los nectarios son como esa adaptación que tuvieron las flores para decirle a los insectos: venga, visíteme, y se lleva un poquito de néctar bien rico para atraer justamente a polinizadores, para que se diera todo el proceso de la fecundación en todo este tema de la reproducción sexual en las plantas. Este es un bonito ejemplo de lo que es la corola y el cáliz, los pétalos y los sépalos. Si se dan cuenta, en la parte superior de la flor pues están estos pétalos rosados con blanco, muy vistosos, muy llamativos. Eso es lo que conocemos como la corola. Y en la parte de abajo está el cáliz, que son estos sépalos verdes, que también están normalmente en la misma cantidad. Aquí arriba tenemos 5 pétalos y aquí abajo también tenemos 5 sépalos. Pero hay algunas flores que no siempre tienen los sépalos, el cáliz no siempre es verde. Muchas veces se confunde, principalmente se da más en las monocotiledóneas, como por ejemplo los lirios, en donde se confunden tanto los pétalos como los sépalos. Es decir, el cáliz y la corola tienen el mismo color, y en ese sentido uno dice cuáles son los pétalos y cuáles son los sépalos. Normalmente el cáliz es el que está por debajo de la corola. Miremos ahora sí la estructura masculina, la que hablábamos ahorita, que era la antera, perdón, y el filamento. Esta parte de aquí es la antera, esto que ustedes ven rojito, que parece que tuviera como polvito en la superficie, en toda su superficie. Es la antera llena de polen, que está esperando a que pase una ráfaga de viento para que se lo lleve y caiga sobre el estigma de la flor, o que llegue un insecto, o dependiendo la polinización de esta planta, se lleve el polen y caiga en el estigma femenino de la flor de la misma especie. Entonces fíjense cómo estas plantas desarrollaron este polen polvoso, que a través de múltiples mecanismos de polinización pues permite la fecundación y de esa manera la reproducción de la especie.
Este es el caso ya de la estructura femenina. Miren este estigma tan bonito. Aquí tenemos el estigma y el estilo. Esta parte de abajo que parece un tallo es el estilo y la parte superior es el estigma que tiene pegado ya varios granos de polen. Fíjense cómo es esta estructura de bonita. Realmente la reproducción sexual en plantas es muy bonita, también es muy compleja y ya vamos para allá a hablar en detalle de de todo este mecanismo de reproducción sexual. Acá también tenemos otro estigma muy bonito. Esta es una planta también de 5 estructuras. Normalmente cuando vemos estas 5 estructuras en los pétalos y en los sépalos también los encontramos. Y fíjense cómo tiene también los granos de polen ya pegados en su estructura para hacer todo el proceso de la fecundación. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, unos granos de polen germinados. Los granos de polen no es simplemente un grano de polen que ingresa a través del estigma, sino que los granos de polen germinan. De por sí, los granos de polen ya maduros tienen 3 núcleos y ya vamos a entender para qué sirve cada uno de estos núcleos. Pero aquí pues hay una foto de microscopía electrónica de granos de polen. Los granos de polen son muy bonitos, son específicos para cada especie. De por sí, aquí más adelante les voy a mostrar la cantidad de diferencias que hay entre el polen es absurda. De por sí hay toda una especialización en el estudio de los granos de polen en las plantas que le permite a uno a través del tiempo, pero estamos hablando de tiempo de eras geológicas, identificar qué tipo de especies existían justamente a través de estos granos de polen que, como les digo, son específicos para cada especie. Ya entrando entonces en detalle sobre cómo es la reproducción sexual en las plantas, pues aquí les traje un ejemplo un poco sencillo de entender. Primero empieza con la producción del polen. Bueno, no necesariamente empieza con la producción del polen. En algunas plantas, por ejemplo, la receptividad del estigma, la estructura femenina, no es igual a la maduración y producción del polen, porque son plantas que no son autógamas, es decir, no les son autoincompatibles con el mismo polen, justamente para generar ese intercambio genético con otros individuos de su misma especie. Entonces, mientras que el grano de polen no es maduro todavía, el estigma puede estar viable para que reciba los granos de polen de otros individuos o viceversa. El grano de polen ya salió todo y el estigma hasta ahora va a empezar a volverse receptivo. En el caso, por ejemplo, del cacao, al final vamos a poner unos ejemplos bien bonitos para que entendamos de manera práctica todo este tema de la reproducción sexual. Hay plantas que son autocompatibles o autoincompatibles, justamente para evitar todo este tema de que les sirva el mismo polen y que no haya ese intercambio genético que es muy importante para la biodiversidad y para generar individuos nuevos. Pero volviendo al ejemplo, aquí encontramos en la parte superior izquierda la florecita en donde se produce el polen. Llega un insecto, normalmente las abejas son unas grandes polinizadoras, se llevan el polen a otra flor y de esa manera es que cae el polen sobre el estigma. Ya aquí en la parte de abajo vemos cómo los granos de polen van cayendo y se genera todo el proceso de la fecundación del óvulo en las flores, generando, por supuesto, el fruto, las nuevas semillas y así nuevos individuos. Pero entremos un poco más en detalle. Yo sé que de esta manera se ve muy bonito, pero realmente es un poco más complejo. Esto que ustedes están viendo acá, ustedes dicen, Dios mío, nos complicamos, profe. No, tranquilos, vamos a ir en detalle. Aquí vamos a arrancar de la flor. Esta flor que ustedes ven a la izquierda, hacia arriba tiene una flechita que es donde se desarrolla toda la estructura masculina, lo que hablábamos de la antera. Normalmente la antera esta antera que ustedes ven aquí, tiene 4 lóbulos. Si se dan cuenta que hay como 4 protuberancias, tiene 4 lóbulos y en estos lóbulos es donde se originan los granos de polen. El grano de polen es el gametofito masculino. Es decir, y es gametofito haploide masculino. ¿Qué significan todos estos términos? Ya lo habíamos visto anteriormente. En el caso, por ejemplo, del reino animal, los machos, me voy a poner ahí de ejemplo, bueno, en general, los machos se les conoce, pues, los machos, mejor dicho, su gametofito masculino son los espermatozoides.
En ese sentido, el espermatozoide es haploide. ¿Qué significa que sea haploide? Que tiene la mitad de la información genética. Por ejemplo, mis espermatozoides tienen la mitad de mi información genética, que cuando se une con el óvulo de una hembra, eh, de, disculpe que ponerme de ejemplo, bueno, cuando se une con el óvulo de una hembra, que también es haploide, que tiene la mitad de la información genética, pues dan lugar a un nuevo individuo, que no es idénticamente a mí, no es idénticamente a la mamá, pero sí tiene cualidades de ambos. Eso es lo que es la haploidea, la mitad de la información genética en una célula, perdón, que es el gametofito en el caso masculino de las plantas, conocido como polen. Por el otro lado, volvemos a la flor aquí a la izquierda y hacia abajo encontramos el carpelo, la estructura femenina, en donde tenemos el ovario, el estilo y el estigma. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este ovario? Ya vamos a entrar a definir porque hay unas células al interior del carpelo que definitivamente van a jugar un papel muy importante en un fenómeno que se conoce como la doble fecundación. Es decir, las plantas, en general las angiospermas, desarrollaron un fenómeno conocido como la doble fecundación. Y es justamente lo que quiero que entremos a mirar en detalle. En este caso, permítanme un momento que me estoy quedando un poquito seco. En este caso, en la parte superior, vemos que todo este es el carpelo, toda esta estructura verde es el carpelo. Llega el grano de polen y si ustedes se dan cuenta en la parte superior, el grano de polen tiene 3 núcleos. 2 núcleos espermáticos y un núcleo del tubo. El núcleo del tubo, pues como su nombre lo indica, lo que hace es que cuando llega el grano de polen sobre el estigma, que es la parte superior del carpelo, y el estigma está receptivo, está húmedo, está recibiendo polen, primero hay una verificación de que sea de la misma especie, si no, no se podría dar la fecundación. Después de esta verificación que es química, genética, el núcleo del tubo empieza a desarrollar el tubo polínico, que es el que llega hasta la parte de abajo, donde hay un huequito que se conoce como el micrófilo. En el interior, pues esa es la ruta del polen. Ahora miremos qué es lo que sucede al interior aquí del carpelo. Si ustedes se dan cuenta, tenemos varias células. En este sector amarillo, en este huevito amarillo que ustedes ven, en la parte superior ustedes ven 3 células que se conocen como las células antípodas. Realmente no intervienen mucho en todo este proceso de la fecundación. En la mitad ven 2 núcleos o hay una célula que tiene 2 núcleos polares y en la parte de abajo hay 2 células conocidas como las sinérgidas. ¿Cuál es la función? Bueno, y adicionalmente en medio de las 2 sinérgidas está el óvulo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la función de las sinérgidas? Las sinérgidas se encargan de decirle al núcleo del tubo, hey, acá estamos. Es decir, guían al núcleo del tubo, al polen, al grano de polen en su núcleo del tubo, le dicen, aquí estamos, venga por acá, y de esa manera es que el núcleo del tubo llega y encuentra el micrófilo. Esa es la función principal de las sinérgidas. Por el contrario, bueno, adicionalmente, los 2 núcleos espermáticos, que es lo que nos queda del polen, ya sabemos lo que pasó con el núcleo del tubo, nos guió hasta el micrófilo. Los núcleos espermáticos lo que hacen es que uno de los 2 núcleos fecunda el óvulo. El núcleo que fecunda el óvulo, el núcleo espermático que fecunda el óvulo, forma el embrión de la semilla. Ahí es donde se da todo el tema de recombinación genética, el nuevo individuo. Y el otro núcleo espermático se une con los 2 núcleos polares para formar lo que posteriormente vamos a conocer como el endospermo. El endospermo son lo que hablábamos en el primer capítulo de esta segunda temporada, los cotiledones. En el caso del frijol, que es la semilla más ejemplar que hay, porque esos 2 cotiledones abren cuando la semilla germina, son esas estructuras. Eso es lo que sucede con el segundo núcleo espermático. Por eso es que se habla de la doble fecundación, porque un núcleo fecunda el óvulo y el otro se encarga de la formación de los cotiledones o lo que se conoce también como el endospermo. Miremos un ejemplo justamente entrando a definir cómo está hecha una semilla.
Esta es una semilla, normalmente toda esta estructura es el endospermo y aquí está el embrión. Por supuesto que tiene una envoltura protectora, pero fíjense que el endospermo ocupa un gran volumen de la semilla porque son toda esta estructura del endospermo, estos cotiledones, lo que hacen es darle energía al embrión cuando la semilla empieza a germinar. Cuando la semilla empieza todo su proceso de germinación, que bota primero la radícula, después bota la plúmula, necesita energía que extrae justamente del endospermo. Miremos aquí un caso un poco más práctico. Aquí ustedes se dan cuenta, el caso más bonito es el caso del frijol, en donde aquí esta estructura de aquí son los cotiledones, que son los que le están dando la energía a la planta para que desarrolle su raíz y posteriormente emita hojas nuevas, hojas verdaderas. Por eso es que estas primeras hojas, que el cotiledón se abre en dos hojas carnosas, esas dos hojas no son hojas verdaderas, son las que vienen posterior a los cotiledones, las hojas que ya son la especie como tal de las hojas de la especie. Después de entender todo este proceso de la doble fecundación, que si se dan cuenta no era esa era la parte compleja, así que ya viene la parte bonita. En el sector agrícola muchas veces se da el proceso de la polinización manual, en donde nosotros cogemos anteras masculinas y normalmente en horas de la mañana para algunas especies las pasamos sobre el estigma de la flor para asegurar el cuajamiento de frutos. Sin embargo, tenemos que entender en tiempo los días de receptividad del estigma. Los días de receptividad del estigma varían de acuerdo al tiempo. Hay un tiempo requerido para el desarrollo del tubo polínico. Eso no es que cayó el polen y el núcleo del tubo llegó y en 3 horas. No. Por ejemplo, en algunas especies puede demorarse es decir, por ejemplo, si el día de receptividad del estigma son 7 días y medio y el desarrollo del tubo polínico es de casi 4 días, de 5 a 9, pues definitivamente si yo voy a hacer la polinización manual tengo que estar muy pendiente de cuándo abrió la flor para justamente, eso es el tiempo que conocemos como la polinización efectiva, en donde yo puedo asegurar que mi trabajo que yo estoy haciendo al hacer polinización manual, pues me va a asegurar un gran porcentaje de efectividad. La longevidad del óvulo también es muy importante. Entonces, si yo, por ejemplo, veo una flor que ya está abierta, que ya lleva varios días, ya lleva 5 o 6 días abierta, si hago el proceso de polinización, pues no va a ser suficiente, no voy a lograr un buen cuajamiento, porque tanto la longevidad del óvulo como el desarrollo del tubo polínico cuando el polen cae en el estigma de la flor, pues voy a estar contra el tiempo. Por eso es que debo estar muy pendiente de la apertura floral en los árboles. Por ejemplo, en cacao se realiza mucho este procedimiento. Aquí les coloco, por ejemplo, algunos, qué pena la redundancia, algunos ejemplos de cacaos polinizados manualmente. Es que no les cabe una pepa de cacao. Este es el clon EET8, uno de los clones más bonitos que hay, porque este clon tiene un tamaño. Cuando uno produce cacao, uno no le interesa producir, usted dirá, pero esas mazorcas están relativamente medianitas, pero cuando uno produce cacao no vende mazorcas, uno vende grano. En ese sentido, hay muchas especies de cacao que tienen una mazorca grandísima, pero solo cáscara, y el tamaño de grano pesa muy poquito. Caso específico, por ejemplo, del ICS39, un clon. Pero pues digamos que no, y el ICS60 también. En cambio, este EET8, yo sé que parecen, los nombres de los clones del cacao parecen placas de moto, pero bueno. En este caso, esta planta es autocompatible, el EET8, el clon. Eso significa que el mismo polen le sirve a ella misma para fructificar. Obviamente, no solo el mismo de ella, también puede tener polen de árboles de al lado que pueden llegar y hacer el mismo proceso. La flor del cacao es una flor que es compleja, tiene una trampa porque los estambres, que es donde está la estructura masculina, están protegidos por otra estructura que es muy bonita, pero entonces no es simplemente pasar una flor sobre la otra, sino quitar esa estructura que protege la antera para yo poder hacer polinización manual. Eso en el caso del cacao. Miren, este es otro del mismo clon EGT8, es que ese clon de verdad es muy productivo, tiene un tamaño de grano grueso, un porcentaje de cáscara muy,
muy poquito, es más o menos de 9.8%. Hay clones que tienen casi 14% de grosor de cáscara, que definitivamente pues ahí donde uno entra a jugar unas cosas por otras, pero este es un clon muy bonito. Ya estamos entrando entonces a los ejemplos de algunas especies que tienen todo el tema de reproducción sexual. Miremos ahora, por ejemplo, el caso de la granadilla. En el caso de la granadilla, no sé si ustedes logren ver las anteras que están muy pegaditas a la abeja que está aquí pecoreando, y tiene tres estigmas, si ustedes se dan cuenta, esta flor, que son estos tres que están bien en la parte de abajo de la foto. ¿Y qué es lo que sucede con la granadilla? En el caso de la granadilla, muchas personas a veces, la granadilla tiene un buen mercado, últimamente ha tenido un buen repunte comercialmente. Yo he visto a gente, siempre lo digo en mis clases, he visto a gente cambiar sembrando granadilla. Hay que tener cuenta con una enfermedad muy limitante de este cultivo, que es la secadera. Pero bueno, volviendo al tema de la reproducción sexual, el punto central de la granadilla es el polen y la temperatura. No es bueno sembrar granadilla en temperaturas de clima templado, es mejor clima frío, bien frío, porque cuando se siembra en climas templados, ni pensar en cálido, el polen se vuelve inviable. Y si ustedes se dan cuenta, un fruto de granadilla, esto está lleno de semillas. Entonces, en ese sentido, pues no estaríamos haciendo nada sembrando esta planta, haciendo todo el proceso de reproducción. Bueno, en este caso no se hace mucha reproducción en manual, porque realmente las abejas y los insectos son los encargados de este proceso, pero no tendríamos una muy buena producción si no colocamos este cultivo en el piso y en la altitud adecuada y óptima pues para su producción. Hablemos del caso del mango. El mango, el mango es un monstruo. Yo lo llamo el monstruo de los frutales. Es una planta entre más verano, o sea, yo viví en una zona muy caliente, tenía una producción de hierbas aromáticas en una zona muy caliente, Agua de Dios, Cundinamarca, Colombia. Y realmente cuando entraban esas temporadas de verano tan angustiosas, lo único que a uno le daba alegría era el mango. El mango, entre más verano hay, realmente es mucho más productivo, porque el polen no se lava. Cuando llueve mucho, por el contrario, el mango disminuye porque es muy susceptible al lavado del polen por la lluvia. Entonces, en ese sentido, pues es uno de los ejemplos también de todo el proceso de reproducción sexual de fecundación, en donde el verano se vuelve un aliado para los productores de esta fruta. Aquí están, efectivamente, esta es una orquídea que simula muchísimo la forma de una especie de insecto, y esto amarillo que ustedes ven casi en el centro de la flor son los dos polinios. Los dos polinios, es decir, ustedes vieron la antera al principio cuando la mostrábamos llena de polvo, los granos de polen salen volando por el viento, es una cantidad de polen. Las orquídeas dijeron, no, nosotros vamos a concentrar todo nuestro polen en dos estructuras. Y ese es un riesgo también altísimo, porque el insecto que llegue acá y se lleve estos dos polinios, la próxima visita que tiene que hacer es justamente a una flor de estas mismas para dejar este polinio y generar la fecundación, pues insertando los dos polinios dentro del estigma que está justamente detrás de estos polinios, pero en otra flor. Es decir, porque en ese sentido, pues el riesgo de la especialización es tan alto que donde no suceda esto, se perdió todo el esfuerzo. Mientras que las otras flores, pues botan un montón de polvo, de polen, viene un insecto, se lleva una parte, llega otro, el viento, pues digamos que favorece todo este proceso, pero las orquídeas se especializaron tanto que, bueno, generaron este tipo de reproducción, en donde incluso las semillas que producen gran cantidad de orquídeas no tienen prácticamente endospermo. Esta sustancia de reserva de la que hablábamos en la doble fecundación no la tienen muchas orquídeas. ¿Y por qué? Porque nuevamente hablamos de la adaptabilidad especializada. Se especializaron tanto que la semilla, que es minúscula, parece un polvito cuando los frutos se abren, deben caer exactamente sobre un hongo con el que generan una relación simbiótica, en donde en un principio el hongo, al ser colonizado, bueno, al generar toda esta relación simbiótica, le empieza a pasar nutrientes a la semilla
para que empiece a desarrollarse y posteriormente la planta le pasa fotoasimilados al hongo de una manera simbiótica. Es un tema, el tema de las orquídeas es un tema fabuloso y bueno, de esta manera, con estos ejemplos, espero que haya quedado pues bastante claro todo el tema de la reproducción sexual en las plantas. Si tienen alguna duda, ya ustedes saben, pues me pueden escribir en los comentarios. Si les gustó este video, por favor, compártanlo, suscríbanse, denle like, porque de esa manera, pues hacemos que toda esta información llegue a más personas en la red. Muchísimas gracias por estar ahí siempre conmigo en el canal de El Profe del Agro y nos vemos la próxima semana, el próximo sábado, en una nueva emisión. Hasta luego.